Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de meditación de la noche, que es un devocional bíblico en el cual estamos tomando una verdad de la palabra del Señor, básicamente y específicamente de algunos de los salmos que consecutivamente nos está ocupando. Y en esta ocasión, que estamos ya a viernes 27 de noviembre por la noche, pues nos corresponde abrir la Biblia en el Salmo número 132. Y abriendo la Biblia en dicho salmo, vamos a buscar entonces el versículo número 17. Hay una frase que me gustaría, o más bien una palabra que me gustaría que tomáramos en consideración y desarrolláramos un pensamiento en nuestra mente de la palabra del Señor. Así que voy a invitarles que lean junto conmigo esta porción de la Biblia que dice las siguientes palabras. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Acompáñame por favor en una oración. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos el tiempo y la disposición, Señor, de poder buscar en tu palabra un aliciente, un incentivo, Señor, para nuestra vida espiritual. Te ruego que bendigas los siguientes minutos, ya sea en la noche o sea en el día, dependiendo cuando lo estén escuchando. Te lo ruego, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se sabe con precisión quién fue el redactor humano de dicho salmo, el salmo número 132. Algunos han concluido que fue Salomón, por el contenido. Pareciera ser, o si tomamos en consideración que Salomón fue quien registró estas palabras, inspirado por el Espíritu de Dios, bueno, hemos de entender que en los primeros versículos está manifestando en su escritura el deseo que tuvo su propio padre David de construir un templo, pero que no lo pudo hacer. En el versículo 11 y 12, pues estamos viendo el pacto, recuerda el pacto davídico, es decir, un pacto que Dios hizo propiamente con David. Y finalmente encontramos la conclusión de dichas palabras. Al final del capítulo, es decir, ya llegando en el penúltimo versículo de todo el contenido de estos 18 versículos, hay una palabra que se desprende del resto, donde dijo el escritor, he dispuesto lámpara a mi ungido. Es interesante notar, si me permite, voy a tomar el versículo y lo voy a sacar de su contexto, porque quiero que analicemos un poquito, no a profundidad, pero sí lo más elemental posible, acerca de la lámpara que dice el escritor, dice, he dispuesto, es decir, aparentemente el contenido y el relato, o el escrito más bien nos hace entender que estos últimos versículos es Dios quien está hablando. Y Dios dice, he dispuesto lámpara, le he dado lámpara, he preparado todo para darle lámpara a mi ungido. Hay algo muy interesante, hermanos, en la Biblia, que cuando la Biblia utiliza el término lámpara, nos trae a la mente varios aspectos importantes. No solamente aquí en este versículo de los Salmos se menciona el término lámpara, sino que en diferentes pasajes propiamente de la Biblia, de la palabra de Dios, nos destella este vocablo. Y uno en ocasiones se queda pensando, bueno, ¿a qué se referirá Dios cuando dice que Dios le dio lámpara? Proverbios, también Salomón en Proverbios utiliza en algunas ocasiones, dice que aquel hijo o aquella hija que es vergüenza de sus padres o que le roba a sus padres, dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. En el libro de Job también, si vamos a buscar el libro de Job y buscamos en el capítulo 29, vamos a darnos cuenta que Job presenta elocuentemente una intervención ante la presencia de Dios y está comparando cómo Dios
le había dado bendición, cómo Dios le había sido benevolente para con él y con su familia, y cómo Dios le había dado lámpara a Job. Si vamos ahora al pasaje de Job, vamos a darnos cuenta de algunos aspectos importantes respecto a lo que Dios tiene en mente para que nosotros entendamos lo que quiere decir lámpara cuando encontramos varios pasajes. El salmista dijo que Dios había dispuesto lámpara a su ungido. ¿Qué entendemos por lámpara? Bueno, a grandes rasgos podemos entender el término lámpara, que se refiere a prosperidad. Habla de no solamente de prosperidad, sino habla de bendición, de poder, habla de la presencia de Dios, habla de respaldo y apoyo, habla de bendición, nos habla también de esa frescura de vida y sobre todo, obviamente, habla de la luz, el destello de la vida, la frescura de la vida que Dios otorga a sus hijos, y no todos los que dicen ser hijos de Dios, sino aquellos en específico que están bajo los preceptos y obedeciendo su palabra. Si me acompaña al pasaje de Job, capítulo 29, vamos a darnos cuenta que Job tenía un concepto, una percepción de lo que era lámpara, o lo que nosotros podemos entender también como lámpara a nuestras vidas. Job hablando, orando hacia Dios, recordándole básicamente cómo era su vida, cómo Dios lo había tratado antes de su tiempo de calamidad, entre comillas. Dice el versículo 2, ¿quién me volviese? Dijo Job, no como un lamento, sino como un recuerdo, un anhelo. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Dice Job, ¿cómo me encantaría a mí volver a aquellos tiempos en el pasado donde la lámpara de Dios reposaba sobre mi cabeza? Caminaba yo a la luz de la lámpara de Dios. Reposaba la lámpara de Dios. Dice, Dios hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. ¿A qué se refería Job cuando se justamente hacía mención a la lámpara de Dios? Bueno, en el mismo versículo 2 dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Me guardaba porque la lámpara de Dios estaba sobre mi cabeza. Así que lámpara de Dios, hermanos, podemos entenderla, podemos aplicarla, incluso lo podemos interpretar bíblicamente como el cuidado de Dios que tiene sobre nuestras vidas. Esa era la idea que Job tenía. La lámpara de Dios estaba sobre mi cabeza, y cuando esto así estaba y cuando esto así era, Dios me guardaba. Así que lámpara de Dios, hermanos, se está refiriendo a los cuidados que Dios tiene sobre los suyos. Y no solamente, y no sobre cualquiera, decía, que dice ser hijo de Dios, o que dice ya hizo una profesión de fe, o que dice, pues soy cristiano, ya acepté a Cristo. No, se está refiriendo justamente a alguien que ha tratado de llevar una vida justa y piadosa, en este caso como Job. A alguien que ha manifestado devoción hacia Dios y piedad, como lo hizo David, como lo hizo su hijo Salomón. Y no solamente la lámpara de Dios, hermanos, hemos de entenderla como los cuidados que Dios nos provee, sino también nos dice el versículo 4 como el favor divino. Dice el versículo 4, ¿cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Mientras yo tuve la lámpara de Dios sobre mi cabeza, el favor de Jehová, o el favor de Dios, velaba sobre nosotros. Así que es grandioso, hermanos, saber que la lámpara de Dios se enciende sobre nuestras vidas, y entonces vamos a tener el cuidado divino, pero vamos a tener también, hermanos, el favor divino, la prosperidad de Dios. ¿A quién no quisiera tener, o más bien, quién de los hijos de Dios quisiéramos tener y mantener
el favor de Dios. No quisiéramos que los favores de Dios desaparecieran de nuestra vida. Bueno, mientras la lámpara del Señor esté sobre nosotros, siempre tendremos su cuidado, tendremos su favor. Pero en otro versículo del mismo capítulo 29 encontramos que lámpara de Dios, el Job, se estaba refiriendo a la presencia divina en su vida. Versículo 5 dice, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos estaban también alrededor de mí. Mientras tuve la lámpara de Dios, así lo percibía, la lámpara de Dios jamás se apagó sobre Job, pero él entendía por el parteaguas en su vida, un antes y un después de lo que sucedió. Y él decía, bueno, pues la lámpara de Dios estuvo antes, ahorita ya no lo está. Pero sabemos que nunca dejó de destellar la lámpara del Señor sobre la vida de Job. Pero Job lo entiende así, un antes y un después. Y él dice, antes cuando la lámpara del Omnipotente estaba sobre mi cabeza, dice, estaba conmigo el Omnipotente. Job entendía que la lámpara de Dios sobre su propia vida, era y estaba representada la presencia del Señor, la compañía de Dios. Siempre será mayormente gratificante la presencia de Dios que la presencia de cualquier otra persona en nuestras vidas. Siempre hemos de desear la compañía, el cuidado y la presencia del Omnipotente sobre nosotros que cualquier otra hermandad, fraternidad o amistad o persona o ser que esté con nosotros. Siempre será más grata, más honorable, más gratificante poder disfrutar, más satisfactorio poder disfrutar la presencia del Señor en nuestras vidas que la presencia incluso del dinero o la presencia de bienes materiales o la presencia de cualquier otro ser humano. Preferible tener la lámpara de Dios en nuestras vidas, es decir, la presencia de nuestro Dios. Así que Job también entendía, hermanos, en el versículo 6, entendía que la lámpara de Dios estaba representando en su vida las bendiciones del Señor. Dice el versículo 6, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Una manera muy elocuente de expresar que tenía bendición, tenía prosperidad, porque la lámpara de Dios estaba sobre él. Pero también, hermanos, encontramos en el versículo 3, Job diciendo, cuando hacía Dios resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz, dijo este personaje, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Job tenía la certeza de que cuando viniesen y venían días sombríos, oscuros, nublados, cuando en su vida venían nubarrones y todo se oscurecía y no podía mirar más allá, la visión era algo abstracto y no tenía la seguridad de dar un paso con firmeza. Dice, la lámpara de Dios era mi guía. Era en lo que yo me apoyaba, la luz del Señor. Todo era oscuro, pero la luz de mi Dios sobre mi rostro, sobre mi cabeza, alumbraba mis caminos, mis pasos. Así que también lámpara de Dios, hermanos, nos habla de la guía divina. No solamente nos habla del cuidado divino, nos habla de la presencia divina, nos habla de las bendiciones divinas, nos habla del favor divino, nos habla de la guía divina, pero también, hermanos, número 6, nos habla de la gracia de Dios. Dice el versículo 11, los oídos de los que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me decían, me daban testimonio. No, las personas cuando me miraban y yo me sentaba en la plaza o en las puertas de la ciudad y yo estaba ahí con los líderes y los ancianos de la ciudad, la gente venía y me llamaban bienaventurado y los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, dichoso, feliz este hombre que tiene ese favor de Dios, gracia. No cualquiera tiene gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios
ha sido manifestada a todos los hombres, ciertamente dice la palabra de Dios para salvación, pero hay personas que tienen mayormente cierta gracia, cierto favor de Dios, cierta, no es el término atracción, más bien algo que llama la atención, y si lo decimos en términos llanos y muy comunes, pues alguien que cae bien. Es una persona con gracia, la gracia de Dios derramada no solamente para la redención, sino la gracia del Señor en su vida, en sus labios, en sus pensamientos. Eso es muy interesante, hermanos. Recuerda el relato cuando los evangelios hablan de Cristo, hablan que el niño crecía en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lámpara de Dios. Y finalmente, el término lámpara, hermanos, nos habla de inteligencia. Dice el versículo 16, a los menesterosos yo era como padre hacia ellos, y de la causa que yo no entendía, dice Job, me informaba con inteligencia. ¿Por qué? Porque la lámpara de Dios, la bendición de Dios, el brillo de Dios, la frescura divina estaba sobre él. Así que no solamente lámpara, hermano, nos habla del cuidado, la presencia, la guía, el favor, la gracia, el cuidado de Dios, sino también nos habla de la inteligencia, la facultad para poder discernir, entender ciertos aspectos de la vida diaria que quizás no entendemos, ¿no? Ciertos términos cuando habla un médico, quizás un científico habla y no lo entendemos muy bien, o nos dan ciertos nombres de ciertos aparatos que miden los sismos, o X vocabulario que usan ciertos profesionistas en nuestra propia área, pues nosotros somos los expertos. Pero fuera de esta se nos hace muy complicado en ocasiones entender muchas cosas, pero Dios nos da lámpara, nos da inteligencia. Así que, queridos hermanos y muchachos, pidámosle a Dios que la lámpara de Él nunca se apague sobre nuestras vidas. Pidámosle a Dios que Dios nos dé más luz, más lámpara, como dijo Salomón en el Salmo 132, por cuanto Dios dispuso lámpara a su ungido. Y en un aspecto, pues nosotros somos los ungidos de Dios. Dios nos ha escogido, Dios nos ha ungido de su gracia, de su justicia, de su salvación, para dar a conocer las buenas nuevas, para vivir como un hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, la lámpara de nuestro Dios debe estar encendida todos los días en nosotros, y entonces nosotros seremos los más directamente beneficiados de la lámpara de Dios. Que nunca se apague la lámpara de nuestro Dios sobre nosotros y sobre los nuestros. Padre, gracias por darnos un recordatorio de que no solamente tu palabra nos dice que somos luz en este mundo, sino que esa luz no es una luz propia, es la luz de Dios siendo reflejada en nuestra vida. Te rogamos, Señor amado, para que nunca dejemos de brillar, para que nunca dejemos de recibir la luz, la lámpara de nuestro Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.